Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de nuevo en Electoral Podcast, ¿cómo les va? Después de una semana y ya 2 programas de estar solo, ya me sentía como el negro, eh, a todo, tírenle al negro, ¿no? Nada más yo, porque mis compañeros que estaban en el podcast, joven Enrique Durán, pues regresó a su estudio, a su carrera. Y David, pues se fue de vacaciones, pero pues ya lo extrañamos bastante. Y ahora tenemos dos amigas, dos invitadas de lujo. Quiero presentarles a Josefina Murrieta, consultora política en muchas campañas en México. Yo las admiro mucho, además, porque son articulistas de la revista Electoralia. Y Blanca Islas, bienvenidas a las dos. Gracias. Muchas gracias, Gamundín. Vamos a Gracias. platicar dos temas ahí que queremos analizar junto con ustedes. Temas como siempre que les digo que, bueno, pues tenemos que ver lo que está sucediendo en México, en la parte política, de este análisis político que nos encanta a los tres, ¿eh? O sea, la política es lo nuestro. Siempre yo digo que el analizar la política constantemente pues nos lleva a que la gente de repente al escucharnos vea pues, otra opinión, ¿no? Digo, vamos a escuchar al negro Gamondi, a ver qué dice del análisis político, a ver qué dice Josefina, a ver qué dice Blanca, ¿no? Dos temas que queremos tratar el día de hoy. El primer tema tiene que ver con el artículo de este mes de la revista Electoralia, de la maestra Blanca Islas, que es los valores en el quehacer político, todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? De estos pues, escándalos del huachicol, de los viajes, del quehacer político, de los políticos de ahora, ¿no? Y de antes, que eso nunca va a cambiar, ¿no? Pero sí, lo que más le daña a un político es lo que se dice y lo que se hace. Así es. Yo siempre he dicho que solamente hay dos animales en el mundo que mueren por el hocico. El pez y el político. Primero, platícanos de tu artículo. A ver, platícanos de tu artículo, dinos, coméntanos y empezamos a ver y a debatir un poquito sobre el tema de pues esto que está de moda, ¿no? Ahorita. Claro, creo que hablar de valores en la clase política es un poco complicado por la incongruencia que hay de lo que se dice con lo que se hace. Finalmente, hemos visto en el país, en los gobiernos locales o estatales y en todos los niveles de gobierno, hemos visto mucha incongruencia. Es decir, todo lo que ha salido de lo que no se debe hacer, de lo políticamente incorrecto, que además daña y lastima a la ciudadanía. Estas excentricidades de algunos y algunas en las que la gente común, la gente de a pie, la gente que todos los días tenemos que trabajar para llevar pan a nuestra mesa y ves esas marcas o esos viajes que realmente no van con la narrativa que están dando la presidenta o algunos gobernadores. Entonces, creo que a mí me llamó mucho la atención todo eso. Por eso me encantó el artículo en la revista Electoralia, en donde hago un análisis de cómo empezaron pues desde los gobiernos, cuando empezó el marketing político, donde cómo la tecnología, las redes sociales, las plataformas nos han acercado a los ciudadanos hacia la clase política. Antes eran así, no sé si crees, que como que estaban en una vitrina y no se bajaban de su camioneta y todos acartonados. Y hoy por hoy estás a un clic, a un tuit de distancia, a un mensaje de poder contactar. En lo mejor de los casos, cuando son ellos los que te contestan. En el peor, cuando tienen ahí un community manager, un sobrinity manager, alguien que les ayuda, que además no hay... Que eso pasa mucho, Claro, ¿por qué lo dirá? Claro, o sea, los consultores lo sabemos. Entonces, finalmente creo que estamos en una sociedad mundial convulsionada, en donde los valores siempre van a ser los mismos, tengamos la evolución tecnológica, la sociedad siempre busca esta parte, sí, una sociedad inclusiva, sí, una sociedad, pero creo que el ser humano
tiene valores. Y nosotros desde la consultoría, pues promovemos la comunicación con valores, que tiene que ver con la verdad, con la congruencia, con el trabajo, con lo que se dice, con lo que se hace. Entonces, pues ahí está el artículo muy recomendado y sobre todo, te invita a un análisis profundo de por quién estamos votando, a quién le estamos creyendo, hacia dónde vamos, hacia esto que hablo ahí también acerca de la transparencia, acerca de las leyes que hay nuevas, pues yo creo que finalmente ayuda al lector a poder tener una opinión con argumentos sobre este tema. Fíjate que yo lo concentré todo tu artículo en una sola palabra, ética política. Y Así es es, una rama y es una ciencia. claro. Y ahora, con esta divulgación que tiene, y Josefina, no me vas a dejar mentir, uno llega con los clientes, llegan, nos quieren contratar y les preguntamos, bueno, ¿y qué especialista tienes para que te lleve las redes sociales? Mi nieta, mi Mi sobrina, sobrina, mi hermano me las lleva, sí, mi Claro. novia. mi novia, mi Sí. novia es el Muy que me buena, lleva. tiene 500 seguidores en Instagram, mi Sí, novia. sí. Entonces, Bueno, y los que no, es que no es necesario. no es necesario. No, bueno. Entonces, ¿tú crees que en la parte del análisis político y de los políticos en México, eh, qué les está pasando? Porque yo los veo más en un modo de hacer redes sociales, de querer hacer chistes, de querer sobresalir, de querer caerse bien, pero no de comunicar políticamente. Y lo vemos con muchos, ¿no? Hay talito, Planchando. polveándose, Planchando su polveándose, camisa. o planchando su camisa, Que o- los comentarios estaban Bueno, priceless, estaba. o la mayoría de los políticos, o sea, aquí en la calle tomando tacos. Y me encanta el agua de horchata. Y eso no es profesionalismo hacia el llevarle a una comunicación política, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que las redes son profundamente simples, ¿no? Y entonces en esta profundamente simples tienes que tener un poco de sentido común y la verdad es que cuando tocas temas de fondo, por ejemplo, los diputados, son de los puestos que más trabajo cuestan comunicar, ¿no? ¿Cómo le dices a la gente que promoviste una iniciativa que hace, por ejemplo, que ya no esté indexado, lo sumas a las multas? Sí. O sea, ¿Qué dijo? ¿cómo lo tiene que masticar el ciudadano, ¿no? Entonces, claro, todo se está basando en un storytelling, pues yo diría un poco falaz, ¿no? Un poco como por encimita, ¿no? Sin querer tocar de fondo los problemas de cada una de la ciudadanía. Ahorita platicábamos, Blanca y yo, cómo se vuelven números, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema de la pobreza, de, oye, qué bueno que 13 millones de mexicanos ya no son pobres, pero también es, y además de que le subiste el ingreso, ¿qué otro tipo de oportunidades le estás dando, ¿no? O sea, ¿cómo va la salud? ¿Cómo va la educación? Esta generación que sacaste en la pobreza, también su generación también va a seguir sin ser pobre o precisamente porque no le estás dando las oportunidades, van a ser otro tipo de personas. Entonces, la comunicación política se está volviendo falaz. Creo que también les da este efecto que además a muchos se los identificamos, ¿no? Sobre todo cuando son nuevos en la política, los pones de candidato y de pronto se dan cuenta pues que van al súper y los saludan y les piden la fotito y entonces como que se vuelven artistas, ¿no? Y la fama le alimenta mucho el ego a cualquier persona, no nada más a un político. Y las redes es lo que hace, ¿no? Hace poco estaba yo en un restaurante estos muy fifís de acá de Polanco y me decían, vimos a Alito y es realmente muy querido por ese sector porque además de pronto los haters de Noroña pues se volvieron en automático los lovers de Alito, ¿no? A pesar de que Alito pues antes de ese suceso pues era de los políticos que más causaba controversia en sus declaraciones, ¿no? Entonces, basta con que tengas un momento viral en las redes para que la gente de pronto sí des un vuelco en el tema de la opinión pública que tengan de ti, ¿no? Entonces sí, se mueve chistoso, se mueve raro. ¿Cuál es nuestra obligación? Le decía yo a varios de mis clientes, te tienes que ver narrativamente inevitable porque tienes que ser un signo o un símbolo. Más allá, porque además tienes que destacar, oye, si eres de los 500 diputados, ¿cómo destacas? ¿No?
Bueno, pero tampoco destacas diciendo que los veracruzanos ya hicimos una nave para llevar café Las Oye, ocurrencias, ¿no? Además, yo soy de Veracruz y Yo me también decían, soy y me decían, claro. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya Y yo, salta la y yo, nave! ¿qué dices? No, yo creo que son muy graves las ocurrencias en un político, que se dan a veces todos los días, ¿no? Cuando no hay una estrategia clara, una visión clara de a lo que se dedican, para lo que los votamos, y esta falta de estrategia de comunicación y de qué decir, pues vienen esas ocurrencias de la planchada, de la polveada, de todas estas cosas que al final, ¿qué está consumiendo el elector? Por esa sola situación de esto que pasó entre Alito Noroña. y Noroña, pues ve nada más, subieron las redes sociales, pero ¿cuál es habría que medirlo, Ricardo? Yo creo que con una encuesta habría que medirlo. Mira, ya lo Si fue medimos, po- ya lo ajá. medimos y déjale. ¿Cómo le fue? Déjale. A ver, cuéntanos. Fíjate, le está pegando demasiado a Morena como partido esa parte de la congruencia entre el decir y hacer. Temas que preguntamos nosotros, si el tema de la barradora le pegaba a la presidenta y al partido, y sí, efectivamente le está pegando demasiado ese tema, porque pues no es lo mismo decir que el presidente de la República todo lo sabe y que no hay nada que no sepa, que no pase por él. Y luego ese argumento lo utilizaron para atacar a Calderón con lo de García Luna y ahora se les está revirtiendo, pero completamente, claro, ¿no? claro. El tema pues de los viajes, el tema de la justa medianía, que no dicen cuál es lo justo ni lo mediano. Claro. O sea, La austeridad la republicana. austeridad republicana, pues ¿dónde está, no? Cuando vemos salir al hermano de AMLO con tantos ranchos, al hijo viviendo en esa casona, ¿no? Más que monarcas. Entonces, eso le está pegando a Morena. Pero no hay oposición hacia Morena. Entonces, también esos votos que se ve, que yo los veo en el análisis de la encuesta, tampoco no saben a dónde irse. Claro. O sea, sí le está pegando, pero no saben a dónde irse. En la física y en la política, todos los vacíos se llenan. Sí, ¿no? claro. Y los vacíos, hoy por hoy, por ejemplo, a mí ningún partido me está hablando. Esa es la verdad. A mí ningún partido me emociona, ¿no? Y sin embargo, veo a una presidenta mujer, ¿no? Que está todos los días y que es evidentemente, porque sí o sí, somos muchísimos más cuestionados que si fuera hombre. O sea, eso es un hecho y nada nos los puede quitar. Entonces, claro, ella está en el spotlight todo el tiempo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, es que es muy autoritaria, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿y si fuera un hombre le hubieran dicho que es muy autoritaria por decirle al otro, déjame hablar porque si no me voy, ¿no? Entonces, yo creo que de las cosas bien importantes ahorita en el tema de la congruencia y lo que le está pasando a Morena, es que es muy sencillo decir y se concatena en una sola frase. No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Cuando eres oposición es bien fácil criticar el sistema, porque claro, no tienes que tomar las decisiones de fondo para que un país siga funcionando. Administrar un país es sumamente complejo y un país como México más, con tanta polarización, con tantos estados, con tantos municipios tan diferentes. Tú de Oaxaca, 500 y tantos municipios, yo de Veracruz, 212 municipios, todos diferentes, todo con ideologías diferentes. Entonces, gobernar cuesta mucho trabajo. Pero una de las cosas que yo creo que está pasando en Morena es que, como todos, este tema de ego, de fama, de yo todo lo puedo, de esa hegemonía que en algún momento lo tuvo el PRI, que en algún momento lo tuvo el PAN, pues pareciera, como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Es cómo opera el poder, ¿no? El poder tiene un efecto en el individuo y ese efecto se está viendo en todos los actores clave de la política de quien sea, porque además, seamos francos, no nada más le pasa a los morenistas, le pasa a todos, ¿no? O sea, ¿qué les está pasando a los de MC que están teniendo medianamente poder? Pues también, ¿no? Tienen sus cositas, al Samuel ya le están sacando sus cosas también, y a Jalisco también le sacaron sus cosas, ¿no? Bueno, fíjate, y vemos con lo siguiente que de este tema de la congruencia de lo que está pasando y el decide hacer. Yo mis respetos para Andrés Manuel, un gran comunicador, pero también pues las propias palabras son las que comen. Claro. O sea, el decir, acabamos con la corrupción. Acabamos con el huachicol. Acabamos con el huachicol. Ya no hay corrupción en México. Aquí la autoridad republicana es lo que manda.
Y si vemos, fíjate, y si vemos, ahorita yo hice un análisis de todos los grandes pues fraudes o grandes temas de corrupción, desde Carlos Salinas hasta Andrés Manuel, lo platicábamos en la mesa. Carlos Salinas pues tuvo la privatización bancaria, tuvo el Fobaproa, Telmex. tuvo lo de Raúl Salinas, lo de su hermano, claro, lo de aquel millones que acá en Suiza, Pemex Gate, y luego ya con Cedillo, pues Fobaproa, el rescate carretero también, ¿te acuerdas? Con Vicente Fox y Beldroa y Belgrano, ¿no? claro. ¿Cómo se llama? Oceanografía, algo así se llamaba. Oceanografía, claro, sí, es cierto. La toalla gay, ¿te acuerdas? Sí, claro, las toallas de allá. Con Felipe Calderón, bueno, pues algo que me costó a mí andar visitando otros países porque señalé lo de la Estela de la Muerte, claro. La Estela de la Luz, lo de Pemex Repsol, claro. también, Oceanografía también le tocó una parte a él. Odebrecht. Y Enrique Peña Nieto, pues a Casablanca, los 43. la estafa maestra. Aunque los 43 no tiene que ver con temas de recursos, pero sí de imagen. Pero sí de imagen. Falta de manejo. Falta de manejo. Sí. Pegasus. Que ahorita lo usan. Claro. Sí, ahorita lo siguen usando, sí. Pero luego tenemos Andrés Manuel Segalmex, que fue Paz. Pues Pío. Los familiares. La familia. La familia. Claro. La familia. Bartlett. Caso claro. Bartlett. Pero el gran, que supera a todos, Huachicol Fiscal. Claro. La estrella de la corona. Entonces, pues ahí va a estar. Ahí va a estar. Y además es un tema que si bien la ciudadanía no lo entiende perfectamente, sí, cuando le dices huachicol fiscal y involucran a cualquier persona, te digo porque tengo a alguien ahí que medio mencionaron, sí se preocupa la gente, o sea, no saben exactamente cómo es el esquema, a lo mejor no le pueden entender bien, pero sí saben que involucró actos de corrupciones consecutivos, donde la Marina está involucrada, que además, oye, la Marina, ¿no? Que era la élite de la élite, ¿no? Los que no se corrompían ni a trancazos, y que de pronto dicen, oye, si estás ahí y si tu nombre está vinculado con Huachicol en una nota, pues sí te tienes que preocupar y ocupar, ¿no? No, y las personas del círculo cercano a Andrés Manuel, como en el caso de Dan Augusto, como el caso del secretario, de que todo, hermano, ¿no? de que el presidente sabe todo, pues ahorita la gente está como, ¿qué sucedió? Pasó? O sea, hay un gran desencanto con el tema de la barredora y esto, que realmente las personas están cuestionando. Hoy tenemos esto que las personas van y buscan la información, ¿no? Ahora es muy fácil para la gente, y con tantos programas y comunicadores hablando del mismo tema desde distintas aristas, te hace tener opiniones con argumento. Y ahora cualquier mexicano tiene acceso a través de las redes, a través de los programas, a través de las revistas, a través de este tipo de podcast, a tener una opinión. Entonces, creo que aunque el mexicano promedio hoy, creo que sí está evaluándolos día con día, momento a momento. La presidenta pues sí tiene una gran responsabilidad y una gran carga pues con las herencias del anterior, ¿verdad? Porque hay muchos actores que fueron en el sexenio pasado y que hoy son figuras importantes dentro del gobierno. Entonces, mantener ese equilibrio. Y el estilo que, como bien lo dijiste, y coincido contigo en el que AMLO supo venderse, supo por 24 años estar en campaña. Hay un posicionamiento en millones de mexicanos de la opinión que tienen de él. Y que bueno, el argumento ¿cuál es? O sea, no tenía a las personas adecuadas, le falló el equipo. No, si en la calle todavía se siguen peleando los charios contra los fifís, o sea. Claro. Y defienden, y ves como dices tú, Josefina, que Alito lo estaban ahí aplaudiendo y todo, en un restaurante de Polanco, pues claro, ¿no? Claro. Pero no eran a favor de Alito, eran en contra de los que decías, en contra de los de Noroña. O sea, pero bueno, yo creo que al final de cuentas se tiene que profundizar demasiado
todo aspirante, todo político que quiera ser gobernante, que quiera ser alcalde, gobernador, tiene que estudiar profundamente la ética política. Tiene que Y yo vivir. creo que ahora el que menos hable, menos la va a regar. Claro, se exponen menos. Yo creo Sí. que hay políticos que ganan más quedándose callados, pero Sí. yo creo que ganan más en el terreno si ellos son congruentes desde siempre, Es tal que, como son, es sin que filtros. Bueno, hay depende muchos- del personaje, ¿eh? Sí, O sí. sea, hay buenos candidatos que pueden ser, o sea, que su personalidad, su presencia, su forma de hablar, si se ponen como tal, sí pueden transmitir esa autenticidad Claro. y eso es muy válido, ¿no? Sin embargo, uno de nuestros grandes chambas es esos desafíos que desde que lo ves dices, híjole, creo que ni a su mamá le cae bien, ¿no? Y Y que Claro. entonces, pudieran ser excelentes políticos No, y, no. y claro, tomadores de porque decisiones. hay grandes candidatos y pésimos gobernantes y viceversa, Claro. ¿no? De hecho, casi nunca Todos tienes hemos un... tenido Sí, grandes candidatos con una estructura mal le gana, o unos candidatos pésimos, pero también tienes una gran estructura y gana, claro, porque las elecciones son multifactoriales. Claro. O sea, multifactoriales. entran muchos factores Y todas diferentes, y además. tienen que entender que el silencio también comunica. Claro, También. por supuesto. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema lo platiqué mucho con Josefina porque, bueno, pues le tocó a ella vivirlo en carne propia en en Veracruz, que estuvo ahí en una Correcto. elección. Veracruz tuvo el año pasado elección concurrente entre la elección de los jueces y ministros y la elección en Veracruz. Y afectó a Veracruz, a la elección local, Claro. afectó la elección de los jueces. Entonces, en esta elección del 2027, que es la que va a tener mayor número de elección de gobernadores, 17 gobernadores, pero también va a haber concurrencia con la elección de la mitad del poder Judicial. judicial. Entonces, la pregunta es, el acordeón Famoso. el acordeón famoso, Efectivo. efectivo, porque fue efectivo, el acordeón fue efectivo, pero fue efectivo por la baja participación. Claro, Claro. Ahora va a haber una mayor participación. claro. ¿Cómo va a jugar el acordeón en ese escenario del 2027? ¿Cómo lo ves, Josefina? Tú que lo viviste en carne propia ahí en Veracruz. ¿Cómo vamos a sufrir esta elección concurrente con el acordeón? Yo no creo que se desaparezca, ¿eh? No, ya es una herramienta. Yo creo que, mira, antes nosotros lo hacíamos, pero lo hacíamos con finura. Con visión. Nos decían mapaches finos. Bueno, Nos decían- había un gran conocimiento del tejido social, Ricardo. Eso no. Pero ahora son, hijo eso. Pues mira, fueron varias lecturas de la campaña de este año. Primero, bueno, que la estructura territorial de un partido tan hegemónico como Morena, si bien los programas sociales, los programas de bienestar dan una base muy sólida, cierto es que esta narrativa también que se la han aprendido muy bien, que es de las grandes herencias que deja el presidente en el pueblo, es que empiezan a hablar de política, empiezan a hablar de derechos, empiezan a hablar de igualdad y se lo saben de memoria de, a mí no me pueden quitar los programas sociales porque son constitucionales, ¿no? Y entonces te lo dice el adulto mayor, te lo dice la persona con discapacidad, te lo dice cualquier persona. Entonces, esa narrativa se le está volviendo un poco en contra porque dice, oye, por lo menos en ese caso en particular, el alcalde no lo había hecho bien, estaba cero bien calificado y ese electorado sí observa, sí tiene un voto razonado, ¿no? Y decía, ¿por qué voy a votar por el mismo partido si ya vimos que nos quedó mal ¿no? Entonces, sí el candidato tuvo que hacer mucho toque de puerta, mucho convencimiento en el voz a voz y nuestro eslogan fue precisamente el cambio con honestidad. A pesar de que éramos del mismo partido, pues teníamos que ofrecer este tema de, ok, sí tenemos esta bandera, los valores obradoristas que enmarca el partido, pero él viene con un cambio con honestidad. De una u otra forma funcionó, sin embargo, pues sí, este tema de la movilización que les piden, de oye, vas a pasar por los líderes y toda la cuadra y las colonias y demás con rutas que además pues yo nunca conocí, yo creo que no existían, pero tienes que ir a votar por el alcalde y después te tienes que brincar a la otra casilla para votar sí o sí. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Híjole, de pronto los movilizadores no llegaron a la hora que tenían que llegar. Si eran las 12,
Oye, pues tú no habías ni desayunado, ¿no? No habían pasado por ti. Tienes, porque si algo tiene la base morenista es que son profundamente leales, que es lo que han estado todo el tiempo alimentando por todos lados, ¿no? Entonces, por esa lealtad hasta iban por su propio pie, ¿no? Hacían la cola en la alcaldía, si no se iba bien votaban, ¿no? Y de ahí se van se iban al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hizo por ahí de las 2, 3 de la tarde? Híjole, pues ya tengo que ir a comer con mi familia, mejor ya no voy, no vinieron por mí, no Y manches, ahí las colas afectó están a la de 2 elección horas. local. Claro, Claro. entonces inhibes primero, qué flojera, tengo que ir a votar a fuerza por el judicial, porque si no, pues van Y a venir. complicado, Y además. complicado porque no le entiendo, no sé qué es un magistrado, no sé qué es un juez, no sé qué es un ministro, ¿no? Ni para qué sirve, ni cómo me lo como, ni nada. Y de ahí además, pues sí, nos inhibe el voto y la proyección que teníamos en encuestas, sabíamos que evidentemente por ser una intermedia después del 2024, súper desgastado el electorado, que era como de cómo, otra vez tenemos que votar de los pocos estados donde se votó. Ya sabíamos que íbamos a tener una participación, mis cálculos andaban por el 40 y tantos %, sin embargo, bueno, pues se fue a un 28% de participación. Entonces, En una elección local. en una elección local donde evidentemente pues el ciudadano tendría que estar súper involucrado porque pues es la primera autoridad, ¿no? La que Claro. le puedes tocar la puerta del palacio y decirle, oye, no tengo agua en mi casa, ¿no? Claro. Entonces, sí, la gente desgastada, la gente está como, híjole, de verdad no quiero votar al otro lado si ni le entiendo, ¿no? Pero también y regresando un poco con congruencia y valores, la congruencia y valores no nada más tiene que ser por parte del político, también tiene que ser por parte de la ciudadanía. Si tú Claro. estuviste todo el tiempo diciendo el plan C, y sí, el Poder Judicial, y sí, la democracia, y sí, por fin, y se va a acabar el viejo régimen, y tenemos que tener una democracia completa, y los 3 poderes tienen que ser elegidos por el pueblo, porque el pueblo es el que ahora el que manda. Ok, si estuviste pugnando por la iniciativa y estuviste muy a favor, a ver, no nada más es en redes, no nada más es una mesa, tiene que ser con una acción congruente, y la acción congruente era ir a votar, ¿no? Y no puede ser que la elección judicial tuvo menos votos que la Casa de los Famosos. ¿no? Claro. Entonces, la ciudadanía, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿realmente qué te interesa? La ciudadanía no nada más es en las redes, la ciudadanía no es en las sobremesas. Nuestra obligación es ir a votar. Esos en el 2024 votaron 61 millones. Yo le he planteado en varios podcasts aquí una reforma constitucional a poner el voto obligatorio. Como obligación, claro. Y que esté Claro, vinculado con que el tus voto otras sea, que el voto es claro sí. y que esté vinculado con tus servicios que tú quieres sacar. Oye, ¿quieres un crédito? Sí. Ah, sí, pues, ¿Votaste? ¿Quieres ¿No? una licencia? ¿Votaste? Sí, Claro, que esté porque además no vinculado. puedes dejar todo a esta parte de que hacemos en estrategia de conecta, comunica, convence, persuade, y estás todo el tiempo, cuando ya tienes a un electorado un poquito más maduro, en donde, a ver, ¿cuál es mi responsabilidad de votar? ¿Cuál es mi obligación hasta cierto punto? Porque, pues bueno, como dicen, ¿no? Cada pueblo tiene el gobernante que merece, pero que merece no precisamente, sino porque al no haber participación ciudadana, el desencanto pues ha estado como que creo que pasó ahí. No había mucho desencanto. Yo creo que Y sin embargo no ven el ganamos, vaya, pero costo-beneficio. hubo muchos hallazgos. sí, se ganó la elección local con esa Sí, poca sí, sí. participación y te felicito por haberla ganado. No, hombre, Pero, ¿cómo afectó la concurrencia de la Claro. elección judicial con la elección local? Y ese es el tema del 27. Y la enseñanza es, como estratega, ¿qué tenemos que poner sobre la mesa? Los territoriales y electorales que tienen que Exacto. poner sobre la mesa. Los gobernantes y los políticos que tienen que poner sobre la mesa. Y el Sí. candidato que tiene que poner sobre la mesa. Todos En el cuentan. 2027 Claro. va a ser todo un desafío, porque si bien tuvimos una elección inédita, porque nunca la habíamos vivido, pensamos Claro. que nunca la íbamos a vivir además, pero se vivió históricamente, entonces ya participamos en esa. En el 2027, aun cuando estuvimos en este año, tampoco se va a comportar igual, porque como tú dices, multifactoriales, además todas las campañas son diferentes. Y van 17 gubernaturas Yo creo que ahorita todo se va a mover diferente. Claro, Claro. mira, ahorita tienen la oportunidad del partido en el poder. Manda una iniciativa de reforma electoral y no veo yo la sanción y sancionar el acordeón. No a hay mí me ninguna preocupa, intención. a mí me preocupa que en la siguiente elección del 27 pues ya no va a ser nada más el acordeón, va a ser toda una orquesta, va a haber guitarra, va a haber tololoche, va a haber Orquesta de tololoche, salsa. va a haber Claro. salsa, va a haber de todo, o sea, ¿por qué no ahorita regular esta parte del acordeón? Que la verdad, si vemos ahorita la actuación de muchos jueces,
Sí. Qué bárbaro, ¿eh? El que sentenció a la El que víctima. sintió a la víctima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, No, 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 no. o sea, Cosas que dices, es que no puede ser. A veces no, en la misma parece una Suprema. burla, ¿no? Parece una ¿Cómo burla. se están peleando ahí sin argumentos? O sea, la verdad, Mira, Creo todas que las transiciones son dolorosas. Yo creo que las transformaciones de todos los países y en esta vida democrática tienen sus costos. Sin embargo, el Poder Judicial creo que tuvo una gran lección, ¿no? Era una élite intocable. Pero volvemos a lo mismo. Mira, es un poder de la Y división tiene de que poder, poder, y tiene que poder. de la división de poderes, y tiene que darle la seriedad de lo que representa una Suprema Claro. Corte de Justicia. Correcto. es su Y estar seguridad, con una toga con con sus florecitas. florecitas, yo desde ahí ya veo malísimo, no porque sea Mi paisano, ¿no? tu paisano, Sí, digo, finalmente. pero al final de cuentas es público, dale la seriedad. No, yo creo que esta parte de las instituciones en México, de las cuales, como lo que tú hablabas de la Marina hace un momento, el Poder Judicial, las cámaras, los gobiernos, esta parte en donde se ha perdido mucho la institucionalidad, la imagen, la investidura de un presidente, de un gobernador, la seriedad, o sea, el Poder Judicial es la certeza de los mexicanos, es nuestra seguridad, es ¿cómo? O sea, ¿dónde están los contrapesos? Sí, ¿Dónde claro. está esa diferencia? ¿Cómo lo expreso? Hemos visto cosas muy lamentables. A mí una de las cosas que me duele muchísimo en todo esto es esta parte hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas, en que hoy por hoy, pues no es tan fácil dar una idea que contravenga los intereses de algunos. Entonces, yo creo que hoy los mexicanos, lo que decías del 27, esta parte en cómo le hacemos los comunicadores, los estrategas, para llegar al ciudadano. Hace rato que hablabas de la baja participación que hubo. ¿Qué pasaba en el pasado? Cuando eras operador, cuando había poca participación. ¿Cuál era eso? ¿Qué pasaba cuando no salía la gente a votar? Ganaba la hegemonía. ¿Por qué no va a pasar ahora? Claro. Sí, muchas veces esa era la estrategia, ¿no? La contención. Pero regresando, y permíteme, Gamundi, esta parte de la acción que decía yo y que la ciudadanía también tiene que ser sumamente congruente a la hora de elegir, ¿no? Nuestro voto y nuestra participación ciudadana y nuestra obligación cívica no termina votando por la gente, ¿no? O sea, si ya tuviste la responsabilidad de ponerlo en el poder, tú tienes que seguir teniendo esos espacios, esa participación ciudadana, en decir, lo estás haciendo mal. Y este es un gran espacio, y te lo aplaudo, Gamundi, porque si bien, y por cierto, muchas felicidades por tu primer año en electoral, y por tener la oportunidad de escribir ahí, cierto es de que este tipo de mesas están poniendo esta obligación de decir, oye, no es un cheque en blanco mi voto, ¿no? Tú, por ser un servidor público que está sustentando un poder que yo te otorgué como pueblo, te voy a seguir fiscalizando y te voy a seguir preguntando si lo estás haciendo bien o mal, porque esa es nuestra responsabilidad ciudadana. Y el presidente lo decía con una frase que a mí me gustaba mucho, que era mandar obedeciendo, ¿no? Si tú estás incluyendo la participación ciudadana, entonces tus políticas públicas van a tener mejores resultados. Entonces, el hecho de opinar en estos espacios, el hecho de opinar en una sobremesa, el hecho de tener foros, participar activamente, es lo que nos corresponde a nosotros. Y la ciudadanía que probablemente no se sienta tan involucrada en política, que la verdad es que hoy todo el mundo opina de la política, también de las grandes herencias de López Obrador, es que lo que te corresponde hacer desde tu trinchera, hazlo, ¿no? Si hay un presupuesto participativo, ve a las asambleas y opina de que las calles están llenas de baches, de que no se terminó el puente, de que se siguen las fugas de agua. Opina ¿por qué? Porque ese es tu deber, con congruencia y con valores, como ciudadanía en esta democracia que está transformándose, ¿no? Mira, perdón, yo que vengo de Oaxaca y que la realidad de Oaxaca, cómo estamos con los municipios que se rigen por partidos políticos, son 153
de 570. Los demás usos y costumbres. De verdad que la organización de estos pueblos, en donde ir a votar es un acontecimiento, o sea, la gente estrena su ropa para ir a votar, en donde el Consejo de Ancianos Nos- tiene un verdadero valor en la Correcto. comunidad, en donde si no eres un hombre casado con esposa no puedes contender, en donde las mujeres hoy empiezan a tener esa participación Sí. y no solamente eran las operadoras de facilitar algunas cosas en los procesos electorales. Hoy hay participación, hoy tenemos mujeres con sus costos también, porque sí, este cambio, el machismo, cómo nos veían a las mujeres para la participación, o sea, cómo una mujer va a gobernar. Esta parte, pues hay mucha cosa tradicional que tiene que cambiar y que tiene que evolucionar. Entonces, cuando volteas a ver hoy un poder judicial con una persona que viene de esos pueblos originarios, que viene con esas ideas, y dices, bueno, ¿cuánto de eso puede de verdad poner? O sea, no solamente son estas ceremonias de humo y Sí, de todas estas cosas del que bastón de hacen, mando, claro. que sí, muy representativas, pero en los hechos, o sea, en los hechos, en los libros, como abogado lo sabes, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta sociedad desequilibrada, veo yo, de una juventud desenfrenada, en donde hoy por hoy los jóvenes, más de la mitad de los mexicanos son personas jóvenes? Mira, yo creo que lo primero que nosotros como consultores políticos comunicamos, analizamos, lo primero es fomentar la participación ciudadana. Correcto. Eso es lo primero, o sea, invitar a la gente a que salga a votar. Siempre eso ayuda a la democracia, siempre Claro. ayuda a la democracia. Dos, agradecerles que estén aquí conmigo en este podcast. Bienvenidas cuando quieran, ¿eh? El día Gracias. que Ni nos quieran, digas, ustedes nomás ¿eh? me digan y agarramos y nos echamos y echamos el chal aquí. No, Sí. muchas Echamos gracias. No, y el a tu tema. público, de verdad que yo de verdad los veo muy participativos, esta escucha social que haces, ese darle voz a todos y a todas, no importa si son afines o no son afines, eso crea argumentos, eso crea opinión Un pública, diálogo, ahí es donde claro. crece la opinión pública, aquí diciendo las cosas como somos, sin filtros, como son, lo que tú dices me parece importantísimo, esto es el juego de ganar, ganar, pero ganar el político, gana la sociedad, gana el gobierno y gana México. Claro. ¿Cómo? Como dice Ricardo, o sea, hacer participar. ¿Qué motiva hoy a un mexicano, A votar. joven, adulto, mujer, hombre, inclusivos todos, a participar? ¿Qué te motiva a participar en un país que decías de los 13 millones de pobres? ¿Dónde están? Pero ¿Qué? fíjate que regresando un poquito al tema del 27 y lo que platicaba con Josefina, cada elección a nosotros nos deja una experiencia porque cada elección es completamente diferente, Diferente, son sí. actores Ninguna igual. diferentes, ninguna elección es igual. Y esta experiencia de participar en una elección donde había elección local y luego la concurrencia con el Elección poder, la judicial. elección judicial, ahora son 17 estados que tienen cambio de gobernador. Más la mitad del país. Más la mitad del país de presidencias municipales, o sea, es la Más elección, congresos. más congresos locales, o sea, Más el federal también. próximo año 26 solamente tenemos una elección, que es Coahuila, diputados locales, pero ya todo el tema ahorita ya está sobre la elección de los gobernadores en el 2027. Entonces, si ahorita hay una ley, una propuesta de reforma electoral, pues hay que ver todos esos temas que se vieron en esta concurrencia de la elección local con la judicial para que no pase lo mismo, ¿no? Para que no se baje también esa participación, porque lo que sí yo vi es que en Veracruz la elección judicial bajó a la elección local. Correcto, inhibió el O sea, voto. inhibió el voto, Eso, esa es una de las grandes conclusiones, enseñanzas, que también, hay que ser francos, no fue el único factor que inhibió, Ah, no, ¿no? claro. Hay otras enseñanzas, ¿no? Que Hay otras la cosas. estructura, la Muchas narrativa cosas. que de pronto se les volteó, lo que sea, pero sí es un hecho de que inhibió. Entonces, en el 17, ¿qué tenemos que hacer como consultores? Oye, hay que fomentar la participación, hay que operar
que coordinadamente la estructura electoral, o sea, que no sean estructuras que no se entiendan, ¿sabes? O sea, Sí. si la estructura electoral del judicial va a estar operando, pues comuníquense, mijos, porque es el mismo votante. No es que tú Claro. traigas una estructura y yo traiga otra, ¿no? Es la misma, ¿no? Claro. Entonces, sí tienes que coordinar ese tipo de cosas. Y Yoga Mundi, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad es que a mí en lo particular me invites. Yo he sido tu fan desde chiquilla. Aprendí mucho, si bien a lo mejor tú no me puedes identificar mucho, pero yo fui de las que apliqué tus estrategias en tierra, Gracias. que aprendí además, sabíamos que cuando tú estabas a cargo de una elección, como que la parte electoral territorial estaba ganada de cajón, ¿no? Claro. Y la verdad es que participar ahora en una mesa aquí contigo, pues para mí en lo personal me llena de orgullo y además de agradecimiento porque te reconozco como toda una institución política en el No, país. seguimos siendo el mismo negro de siempre. Y esa madurez, ¿no? Esa madurez de decir, a ver, la experiencia en el pasado. Hace rato que hablábamos de esta crónica que está de moda, ¿no? De esta historia, de cómo es contada la historia a través de los medios, a través de quien escribe la historia, pero también además a través de quien la vive. Porque entonces tienes un punto de comparación y todo es como cíclico, ¿no? Podríamos decir que los colores cambiaron, podríamos decir que son otros actores. A mí me llevó ahorita la reflexión esto que decías, la clase política. ¿Quiénes van a ser esos actores de 2020, del año que viene, de 2027? ¿Quiénes son de la próxima elección? ¿Quién se está preparando realmente Para un gobernar. aspirante para gobernar? ¿O quiénes van a improvisar otra vez? Porque ha habido elecciones que sacan a personas de su casa, de su trabajo, directamente a una No, curul. hay que ver qué nuevos partidos van a obtener su registro. Eso De los también, 37 inscritos. Hay como 30 y tantos, ¿verdad? Sí, 37 claro, inscritos. 37. O sea, hay que ver quién logra ese registro, que eso va a mover. Yo sí creo que también la marca, ahorita, en la elección pasada fue una elección de marca más que de personas. Sí, totalmente. Claro. ¿Cómo va a cambiar hacer una elección de personas y no de marcas? Yo no lo voy a ver en mi vida, yo no creo, pero yo sí creo que México desde hace ya muchos años necesita cambiar su sistema político. Su sistema político. No pienso en un bipartidismo como en Estados Unidos, tampoco pienso en un parlamentarismo, el grupo parlamentario, no, pero tenemos que haber cambios en México. Tiene que haber cambio en México porque canijo, o sea, ya cada que llega, Pero tiene que ver con liderazgos, Ricardo. ¿Cuánto tiempo tenía el partido Morena cuando Andrés Manuel fue candidato? Tenía 2 años o 4 años de haber sido fundado el partido. 2018. ¿Qué sucedió con el PRD? ¿Qué sucedió con el PRI? Sí, el liderazgo. Esos liderazgos es a lo que lo que a mí me surge la pregunta, ¿quiénes son los liderazgos que van a estar por encima de los colores? Sí es cierto que la institucionalidad de los Sí, claro, partidos, hay que esperar, o sea, eso es lo que hace falta. ¿quién está trabajando? ¿Quién está caminando? A mí me encantó el artículo que hiciste de este número de la revista en donde vienen pues posibles candidatos que están ahí en esas listas que tienen una historia, que salieron en la encuesta. Ahí es donde el ciudadano, pero si tienes estas formas que hicieron, ¿cómo te enterabas de los candidatos al Poder Judicial? Era complicado realmente poder elegir un candidato porque ¿quién tiene el tiempo para leer tantas opciones? Entonces, creo que tenemos un gran reto en estrategia. Hay muchos temas para seguir en la mesa de análisis, para seguir aquí con gusto cuando quieran. Muchas gracias. Josefina, bienvenida. Gracias, Blanca, muchas igual. Gracias. Tú estás aquí más en México, Blanca, estás allá en... Pero estamos a un clic de distancia. Estás a un clic de distancia de Oaxaca. Bienvenida a las dos. Gracias por acompañarnos en Electoralia el Podcast. Pues aquí estamos, amigos, para que nos vean en electoraliapodcast.com.mx, ya saben, comenten, digan, griten, hagan lo que quieran con él, véanlo, compártanlo, critíquenlo, todo se vale en Electoralia el Podcast. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes,
bonita semana que tengan y nos vemos la próxima semana con otros temas de análisis político. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.